el tema que vamos a trabajar tiene que ver principalmente con las líneas de investigación e innovación en literatura, considerando como referencia un texto de Teresa Colomer, una gran investigadora en el campo de la didáctica de la lengua y la literatura. ¿Por qué escogemos esta autora como referencia? Porque dentro de su artículo refiere una serie de escenarios de investigación que igualmente ustedes actualizan con las intenciones de investigación de sus trabajos de grado, que se orientan a abordar la escritura literaria, la lectura crítica o lectura comprensiva, la composición de textos, la recreación de textos, habilidades para mejorar la expresión oral, y todos estos campos forman parte de las líneas de investigación en la enseñanza de la lengua y la literatura. Antes de iniciar la presentación del contenido general del artículo, desde las ideas que me parecen de mayor relevancia, conviene reconocer quién es Teresa Colomer Martínez. Generalmente es una gran investigadora en el campo de la didáctica de la lengua y la literatura. Nace en Barcelona y es una destacada especialista en literatura infantil y juvenil. Es directora de la Red de Investigaciones en Literatura Infantil de las Universidades Catalanas y catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus trabajos se orientan principalmente a investigaciones de corte pedagógico, en donde se analiza la alfabetización literaria, la formación de buenos lectores, la escuela como un espacio privilegiado para formar lectores y la función social de la lectura. La autora, dentro de su artículo, destaca algo importante, y es el hecho de cuestionar cómo se ha venido dando la enseñanza literaria y los distintos modelos que actualizan generalmente los maestros. Un aspecto importante que ella señala es que la enseñanza de la literatura generalmente se sitúa en el campo de la representación social, que refleja y configura valores e ideologías, y es una manera de institucionalizar la cultura, porque a través de los textos generalmente se va configurando el imaginario colectivo. La investigadora señala que el modelo educativo adoptado por las sociedades y por los docentes responde a la función que cada sociedad le atribuye principalmente a la literatura. Para la escritora, como ustedes lo pueden deducir a partir de su lectura, la enseñanza de la literatura se ve como un proceso de construcción de sentidos, y en este caso la escuela es la que tiene una tarea para llevar a la literatura hacia esa construcción de sentidos, y es precisamente la de formar y desarrollar habilidades necesarias para la comprensión de la comunicación literaria. En este orden, vemos que es compleja la tarea que tenemos los maestros dentro del campo de la literatura, porque no es solo favorecer habilidades de comunicación, sino llevar al estudiante también a que comprenda cuál es ese valor que tienen precisamente estas habilidades de comunicación para su desempeño dentro de una sociedad. En este caso, debemos reconocer que dentro de este papel que cumple la literatura, es importante la formación lingüística comunicativa, pero también dentro de esa enseñanza se debe tener en cuenta el aspecto estético literario, que es muy importante para que los profesores vayan revisando sus metodologías, y en este caso también cómo a partir de ellas favorecen o no los dominios lingüístico-comunicativos a través de los aprendizajes de la misma literatura.
En este caso tenemos que ver que ese aprendizaje de la literatura también es progresivo y no es acumulativo, y como un proceso pues implica detenerse en el reconocimiento de las particularidades que va a tener cada uno de nuestros estudiantes. Por ello es muy relevante que en los trabajos de investigación que se están planteando también nos cuestionemos un poco sobre cuál es esa innovación que vamos a generar en el campo de esa enseñanza de la literatura. Dentro de los campos de investigación que identifica Colomer, se reconoce en primer lugar el análisis acerca del discurso oral o escrito, asumir a la literatura como un patrimonio histórico y desarrollar habilidades y capacidades para interpretar los textos literarios. Vemos cómo muchos de sus trabajos de grado se orientan a favorecer estos distintos procesos dentro de la enseñanza de la lengua y la literatura. La escritora señala que estos deben ser puntos de referencia importantes que permitan llevar a los docentes a generar cambios dentro de esa enseñanza de lo literario. Sobre el primer elemento del aprendizaje del discurso oral y escrito, señala que es muy importante dentro de las aulas de clase retomar el trabajo en torno a estas dos habilidades, ya que nos permiten asegurar y garantizar en los estudiantes el desarrollo de posibilidades expresivas y la construcción de distintos tipos de textos. También cuando habla de la literatura como ese patrimonio histórico, pues señala que generalmente dentro de los modelos de enseñanza la historiografía literaria está presente, nos ayuda a seleccionar una serie de autores y obras claves de los patrimonios nacionales de las distintas literaturas. Generalmente esto contribuye a que los estudiantes desarrollen un bagaje cultural dentro del estudio escolar de los distintos textos literarios, que se pueden trabajar a partir de textos cortos, a partir de novelas, a partir de fragmentos antológicos o ejercicios explicativos que resultan pues de interés también para la formación de habilidades de lectura dentro de nuestros estudiantes. Lo importante pues es buscar los recursos o los medios para poder favorecerla. También el otro aspecto está relacionado con la lectura y es el de la capacidad para interpretar los textos literarios. Vemos que ese es un punto crítico que debemos afrontar dentro de la enseñanza actual de la literatura. Generalmente la escuela debe preocuparse por motivar el gusto y el interés hacia la literatura, hacia la lectura. Generalmente vemos que en la actualidad la literatura es un bien cultural y en este caso su acceso debe ser libre, diversificado, autónomo, y debemos acentuar a partir de la enseñanza de la lectura el placer por el texto. En este caso también es importante lo que señalaba la escritora, el resaltar el papel que cumplen las bibliotecas y cómo se generan a partir de ellas una serie de proyectos que contribuyan a favorecer la lectura de una manera pues un poco más placentera. La escritora pues señala también dentro de este marco que es muy importante que los estudiantes aprendan también a reconocer la escritura de los textos literarios, la lengua que forma parte de la literatura, la importancia que tiene el comentario de texto, la conceptualización que ellos pueden dar a partir de los corpus literarios, de los elementos retóricos, de igualmente el reconocimiento de las formas de escritura que emplean los escritores. Todo esto también forma parte de esa enseñanza y de esas problemáticas de investigación.
Otro aspecto que resalta la escritora dentro de su investigación es la definición de la literatura y sus repercusiones didácticas. Señala que dentro de la enseñanza de la literatura siempre se ha dado un énfasis en torno al texto literario y precisamente esta focalización del texto ha cambiado desde la década del 60, lógicamente hasta la época actual. Debido a una serie de factores, entre ellos principalmente el funcionamiento social del fenómeno literario, como ella lo destaca. También señala, como ustedes pudieron leerlo, que la construcción de significado por parte del lector debe ser un aspecto importante a considerar dentro de esa didáctica y contribuir para que los estudiantes comprendan que los textos literarios no presentan propiedades retóricas especiales complejas, ni que responden a un concepto universal y objetivable de la literatura, sino que la mayoría de estos textos responden a un uso social de comunicación que está regido principalmente por una serie de convenciones que regulan esa relación dialógica que se da entre el lector y el texto a partir de la lectura. Generalmente dentro de la investigación de Colomer, pues ella hace una invitación importante a que dentro de la enseñanza de la literatura veamos que en la actualidad existen muchos elementos para que el estudiante comprenda el lenguaje literario. Señala que se debe dar una vista a la semiótica y a todas las propuestas metodológicas que ésta ofrece también para comprender esa manera de escribir y de retomar precisamente la literatura. Habla de que existen distintos modelos, entre ellos también los modelos de reflexión sociológica en torno a la literatura, el aspecto o el papel que cumple la sociocrítica. Entonces todos estos son unas nuevas corrientes que contribuyen a explicar precisamente a los estudiantes la incidencia que tiene el texto literario dentro de la cultura y que demandan también de parte del profesor una renovación. La escritora destaca tres campos importantes a considerar en la renovación de la enseñanza de la literatura. La primera, la concepción pragmática de la literatura. La segunda, el protagonismo del lenguaje como el elemento de creación. Y en tercer lugar, la literatura vista más allá de un conjunto de textos como una serie de relaciones institucionalizadas de la cultura. Frente a la primera percepción de la concepción pragmática de literatura, vamos a decir que esta autora, como se había resaltado, nos lleva a reemplazar la concepción de la enseñanza de la literatura por una educación literaria, en donde se despliega el centro de atención también hacia lo que es el texto literario, como una forma de verbalizar esa realidad, pero también de construir herramientas para que los estudiantes lleguen precisamente a comprenderla y a interpretarla. Se nos dice que esa enseñanza de la literatura debe ser una tarea de la escuela, y el papel de la promoción y de la motivación va a ser relevante y va a depender principalmente del maestro. La educación literaria debe llevar a que los estudiantes adquieran una competencia lectora específica, y la escuela pues debe ser ese centro que potencie esas habilidades y esas competencias. También dentro de esa concepción pragmática pues vemos que se amplía muchísimo la visión de lo que es el texto literario, ya descentrándose un poco de ese concepto cerrado de la década de los 60, en donde prácticamente interesaba solo lo que era la estructura interna del texto como tal, su formalidad.
En la actualidad, dentro de esa concepción pragmática, interesan también los eventos externos que inciden dentro de la percepción de ese fenómeno de lo literario, los factores internos también que posee un lector para poder acceder a esa construcción de significados. Entonces vemos cómo es muy relevante ese aspecto dentro de la literatura. En el protagonismo del lenguaje como elemento de creación e interpretación de la realidad, vemos que es a partir de este como construimos precisamente conocimiento. La escritora igualmente señala que dentro de la literatura siempre hay una participación activa del lector, generalmente que requiere que el estudiante también comprenda los distintos tipos de discursos y reglas de juego con los que se ha construido igualmente la obra. Generalmente hay que llevar al estudiante a que vaya un poco más allá de reconocer tan solo las propiedades retóricas especiales que pueden formar parte de un texto literario, y debe estar en capacidad de reconocer que la literatura engloba todo tipo de discursos, y en este caso identificar entonces que muchas veces las palabras van mucho más allá del significado expreso hacia los sentidos implícitos que podemos reconstruir a partir de nuestros mundos culturales. Y finalmente, pues como decíamos, la literatura es esa visión institucionalizada de la cultura que en este caso nos lleva a reconocer la importancia que también tiene la teoría literaria dentro del funcionamiento del fenómeno literario y de su enseñanza, y a partir de ella, pues del reconocimiento de esos planteamientos didácticos de la teoría literaria, también vamos a ayudar a que nuestros estudiantes pues vayan igualmente formando representaciones sociales o imaginarios en torno a la construcción. La escritora, dentro de sus aportes investigativos, señala que los docentes tenemos un gran compromiso dentro de las aulas, y es el de llevar a los estudiantes a la producción y consumo cultural del fenómeno literario. ¿Cómo se puede desarrollar este principio? Facilitando principalmente el acceso a los textos. ¿De qué manera? Generando actividades que motiven la comprensión y el placer por la literatura, retomando el papel de importancia que tiene la selección de un corpus determinado de obras literarias, acorde no solo a los intereses del maestro, sino también a los intereses y contextos de los educandos, generar una nueva concepción de la escritura literaria, no únicamente la escritura por placer, sino también formando dentro de las características propias del lenguaje o de la lengua literaria, y también la recuperación de las formas orales de interpretación artística. Colomer pues señala que si los profesores dentro del aula desarrolláramos estas actividades, pues se favorecería muchísimo el aspecto de la educación literaria. Muchos de sus trabajos de investigación pues estarían orientados en alguna de estas intenciones también, a resaltar entonces esa producción y consumo. Como ustedes pudieron leerlo, también la investigadora resalta la importancia de la lectura literaria como otro camino de investigación y de renovación didáctica. En este caso señala una serie de estrategias que se pueden plantear, como son la lectura libre en la escuela,
el resaltar el uso de la biblioteca escolar, fortaleciendo o fomentando el desarrollo de centros literarios, planificar programas de lectura individual y silenciosa en los estudiantes, animar a la lectura a partir de la puesta de comentarios colectivos o la presentación de libros de autoría propia también de estudiantes o de profesores. Generalmente, ¿cómo se pueden motivar estos ejercicios? En primer lugar, resaltando el comentario de texto, valorando la recepción directa de las obras por parte de los estudiantes, señalando la importancia de hacer un consenso para la selección de estas obras, trabajando distintas metodologías para formar hábitos de lectura perdurables, señalando la implicación que debe tener el lector dentro de una obra, dando estrategias para interpretar esa experiencia literaria y conjugar un texto con la vida misma, y resaltando dentro de las aulas el papel que cumple la literatura infantil y juvenil. Otro aspecto que destaca también Colomer es el de la escritura literaria. Cuando hablamos de llevar a nuestros estudiantes a escribir poesía, textos narrativos como cuentos, microrelatos, crónicas o epístolas, estas no son un resultado agregado dentro del aula, sino que obedecen también a un proceso de planificación. Por ello, resalta la escritora la importancia de los talleres literarios y también dentro de estos la relación que debe dar el maestro hacia la formación de los estudiantes en la expresión escrita como una práctica creativa. También se debe trabajar la pedagogía de la expresión libre para que el estudiante pues tenga esa capacidad de generar textos auténticos y libres, y desde ahí ir adquiriendo también habilidades para escribir literatura. Colomer señala que se dan algunos cuestionamientos sobre esa misma enseñanza de la literatura y la apuesta por las innovaciones. La primera tensión, señala, se da entre el juego abierto y el juego regulado que subyace al discurso pedagógico. En ocasiones el mismo maestro se ve limitado para desarrollar los ejercicios de educación literaria por un mismo plan de estudios o por las dinámicas de trabajo que se estén fomentando desde una institución educativa. Entonces, también en muchos de los casos el profesor debe aprender a interpretar esa normativa para poder potenciar las habilidades de sus estudiantes tras ejercicios un poco más pertinentes a la realidad de los grupos que se quiere formar. También se critica dentro del campo de la escolaridad la falta de programación, sistematización y evaluación de muchos de estos ejercicios de educación literaria. Es interesante ver cómo en muchas instituciones favorecen los talleres de lectura, los talleres de oratoria o talleres de escritura creativa, pero muchas veces se quedan en una sistematización de actividades, pero no se evalúa de manera progresiva los alcances y logros que han desarrollado los estudiantes. También señala la autora que las propuestas de creación literaria en la escuela adoptan características de un juego regulado y en este orden se dan una serie de tensiones entre la pérdida de la promoción del deseo y la ganancia en eficacia metodológica. Muchas veces los cursos de literatura se orientan a dar una serie de técnicas sobre cómo leer, cómo escribir, cómo tener capacidad para argumentar oralmente, dando una serie de pasos, pero en pro de esta formación muchas veces se va en detrimento de las verdaderas motivaciones que pueden tener los educandos. Otro de los aspectos a considerar dentro de esas
investigaciones en literatura es cómo se fomenta la escritura literaria dentro del aula. Una de las condiciones importantes es el de haber formado motivación hacia la lectura y dar una apertura hacia la selección de textos, tanto los que se van a leer como los que se quiere igualmente escribir. Trabajar con escrituras modelo, es decir, llevar al aula textos que puedan ejemplificar distintos modos de escribir literatura para que los estudiantes también a partir de esa lectura vayan apropiando diferentes estilos. Se debe propender por la creación de textos originales que igualmente se construyan a partir de un estímulo a través de las distintas consignas que se puedan proponer dentro del aula. Por ejemplo, desarrollar juegos de palabras o cambiar distintos estilos retóricos de un género a otro de los textos que se pueden igualmente abordar acorde al nivel, al grado y al interés de los estudiantes. Otro aspecto a considerar es el de la interpretación oral de textos literarios. Como hemos dicho, la literatura pues también aborda el desarrollo de las habilidades comunicativas, de la lectura, la escritura, pero también el habla y la escucha están presentes dentro de estos procesos. Se debe promocionar en el aula la expresión oral de los estudiantes a través de una serie de actividades que lleven generalmente a favorecer el intercambio de ideas, como por ejemplo las dramatizaciones, la recitación de poemas o la lectura en voz alta. Generalmente también la dicción de un texto puede ser una excelente vía para la comprensión de los significados y el desarrollo del pensamiento crítico en los educandos. Uno de los aspectos clave, resultado quizá de desarrollar todos los procesos anteriores, es el de abordar la comprensión de los textos. En este caso, se debe dar una intervención educativa para desarrollar un diagnóstico de la capacidad lectora del estudiante. Una vez se haya desarrollado esa caracterización de lo que leen nuestros estudiantes, de las habilidades que tienen para entablar ese proceso lector, se debe igualmente favorecer en la formación de la lectura y las distintas etapas que este proceso tiene para el ejercicio de distintos aprendizajes. Familiarizar también a los estudiantes con los textos literarios, llevarlos a la graficación de los mismos y reconocer sobre todo los distintos niveles de sentido y significado que tienen los textos literarios. Finalmente, Colomer destaca que otro aspecto a investigar es cómo se está dando esa programación de la educación literaria. Ella señala que los maestros, aunque tienen claridad de los contenidos y de las actividades que quieren desarrollar dentro de su enseñanza, pierden de vista los objetivos concretos de la educación literaria. Entonces hay que poner un énfasis también a cómo se da esa organización o esa planeación curricular. También se ve la necesidad de formar en los docentes una fundamentación sobre la concepción del aprendizaje literario como un desarrollo de competencias, y es el aspecto que se vuelve un poco más denso porque en mayoría los profesores, cuando hacen un ejercicio de enseñanza, tienden a favorecer una u otra competencia o habilidad, desconociendo pues la gran integración que hay entre la lectura, la escritura, el habla y la escucha. También señala que es urgente pasar de un corpus restringido de textos a una posibilidad de obtener placer de otro más amplio, es decir, dar libertad también para que los estudiantes propongan distintos formatos y distintos autores que se podrían igualmente trabajar al interior de las clases.
ella plantea como una alternativa para esta renovación didáctica de trabajar la educación literaria hacia la formación en comunicación, el trabajo por proyectos, que es una gran herramienta para explotar didácticamente lo que es la intertextualidad, como ya lo hemos venido resaltando a lo largo de los documentos que se han leído. Generalmente, a través de los proyectos se puede garantizar un disfrute del texto, pero también dar herramientas para favorecer la comprensión lectora, motivar ejercicios que permitan integrar la lectura crítica y la escritura creativa, y también favorecer la asimilación de distintos aprendizajes de orden lingüístico o literario. En la conferencia pues se nos habla un poco acerca de esa manera de proceder dentro del aula a través de esta modalidad de trabajo. Finalmente, la escritora nos da una serie de herramientas para acercarnos a una renovación en esa enseñanza de la literatura, que implican en primer lugar formar en la lectura, dar herramientas, instrumentos y estrategias que permitan al estudiante desarrollar habilidades para la comprensión de los textos literarios. Nos habla de llevar al estudiante al dominio de estas convenciones a partir de ejercicios y de distintos ejemplos dentro de las actividades o consignas académicas. También señala que debemos proponer ejercicios para experimentar la comunicación literaria, desarrollar habilidades para que los estudiantes puedan escribir literariamente y desarrollar un estilo dentro de la literatura, familiarizar a los estudiantes con la escritura de esos textos literarios y también favorecer el intercambio formal de ideas, en este caso la construcción de distintos discursos que pueden ser igualmente socializados a partir de la lectura y escritura de estos textos literarios. Esto dependerá generalmente de la selección adecuada de los distintos textos con los cuales se quiera trabajar dentro de la programación de la asignatura y de la planificación de actividades de lectura y escritura. Este marco dado por Teresa Colomer puede resultar muy interesante para evaluar las propuestas pedagógicas que ustedes van a construir para favorecer esa educación literaria. Finalmente, los invito a revisar una serie de documentos de la escritora en donde se habla de la didáctica de la literatura, de la alfabetización inicial de la literatura infantil, de la construcción de sentidos de la literatura, con el ánimo igual de enriquecer los marcos teóricos de sus trabajos de investigación.